El problema inmobiliario en Corea es grave, pero Europa tiene problemas que superan la imaginación en comparación con Corea. Incluso hay lugares donde tienes que pagar más de renta que lo que ganas en un mes. Hoy vamos a ver este tema a fondo, vamos a verlo de inmediato. Recientemente, en España, hubo una gran manifestación protestando por el aumento desmedido de los costos de vivienda. Actualmente, en varios países europeos, se están llevando a cabo grandes protestas contra el aumento de los costos de vivienda. Primero, veamos cuál es la proporción del gasto en renta en comparación con los ingresos en Europa. Según una investigación del Instituto de Investigación de Deutsche Bank, se investigó la proporción del gasto en renta en comparación con los ingresos en las principales ciudades europeas. Pero esto fue realmente impactante. En Lisboa, Portugal, tenían que pagar el 116% de su salario, lo que significa que aunque recibas tu sueldo, no te alcanza para pagar la renta. En Barcelona, España, es el 74%, en Milán, Italia, el 72%, en Dublín, Irlanda, el 62% y en Atenas, el 57%. Como puedes ver, es realmente impactante. Tradicionalmente, Alemania, especialmente Berlín, tenía una alta proporción de viviendas en alquiler, y en algún momento se le llamó el paraíso de los inquilinos. A principios y mediados de los 2000, gracias a los alquileres muy bajos y la abundancia de viviendas disponibles, podías encontrar la casa que querías al precio que querías. Especialmente después de la reunificación alemana, hubo un auge de la construcción en Berlín y sus alrededores, lo que hizo que hubiera un excedente de viviendas, y por lo tanto, los precios bajaran. Pero con el tiempo, la población de Berlín comenzó a aumentar rápidamente. Con la llegada de inmigrantes del sur de Europa, Medio Oriente y el norte de África, ahora en Berlín tienes que gastar alrededor del 40% de tu salario mensual solo para poder pagar la renta. Pero aquí también hay un problema grave. Ahora, la crisis de vivienda en Europa no es solo un problema de las personas de bajos ingresos. En el pasado, las personas con bajos ingresos sentían mucho la carga de los costos de vivienda, pero ahora incluso la clase media, con empleos estables, también se ve afectada. 직장을 중산층까지 영향받고 있습니다. Especialmente en las grandes ciudades, este fenómeno se está expandiendo rápidamente. En el caso de Berlín, Alemania, incluso los empleados con trabajos de tiempo completo tienen dificultades para encontrar una casa en la zona que desean. Por eso se dice que ya no es una época en la que tener ingresos garantiza poder resolver los problemas de vivienda. De hecho, muchas familias están ajustando su nivel de vida para poder afrontar el aumento de las rentas, que suben más rápido que sus ingresos. No solo reducen la frecuencia de salir a comer o cancelan planes de viaje, sino que también posponen compras como cambiar el auto o adquirir electrodomésticos. Y especialmente las familias con dos ingresos están sintiendo una carga mayor. En el pasado, cuando dos personas trabajaban juntas, podían considerar seriamente comprar una casa, pero ahora la situación ha cambiado. Con el aumento simultáneo de los precios de la vivienda y la carga de los préstamos, muchas familias están renunciando por completo a sus planes de adquirir una casa propia. Incluso teniendo un empleo estable, se está extendiendo la percepción de que es difícil seguir el ritmo del aumento de los precios de la vivienda. El problema es que este fenómeno no solo afecta la vida personal. La clase media desempeña un papel central en el consumo en la mayoría de los países. Sin embargo, si empiezan a reducir sus gastos debido a la carga de los costos de vivienda, es muy probable que la economía se vea afectada negativamente. Para las empresas, las ventas de productos y servicios inevitablemente disminuirán, lo que puede llevar a una reducción de la inversión y a una contracción del empleo. De hecho, los expertos económicos europeos advierten que si la crisis de la vivienda se prolonga, podría convertirse en un factor que ralentice el crecimiento económico, más allá de ser solo un problema inmobiliario. Si encontrar una casa cuesta demasiado, el consumo disminuye y, cuando el consumo baja, la actividad empresarial también se reduce. Si a esto se le suma la disminución de los ingresos fiscales y el aumento de la carga del bienestar social, la presión sobre las finanzas del gobierno también podría aumentar. Por eso, últimamente, en Europa, se está alzando la voz de que la crisis de la vivienda debe verse no solo como un problema social, sino también como un problema económico. Se teme que, si la situación actual continúa, la clase media, que ha sostenido la economía nacional, podría ser la más afectada. Como mencioné antes, en el caso de España, las dos principales centrales sindicales del país han organizado protestas, lo que muestra la fuerte oposición que se está generando. La Unión de Inquilinos de Madrid afirma que el mercado inmobiliario, que solo busca ganancias por alquiler, está empujando a miles de hogares a una crisis económica. Además, España registró un récord histórico en 2025 con 97 millones de turistas extranjeros. En este caso, la demanda turística está agravando la crisis de vivienda y junto con la llegada de inmigrantes y la compra especulativa de bienes raíces por parte de las élites de América Latina, está provocando el desplazamiento de los residentes fuera del centro de la ciudad. Según Eurostat, la Agencia de Estadísticas de la Unión Europea, actualmente hay una escasez de 700.000 viviendas. Por eso, en toda Europa, la insatisfacción entre los jóvenes está aumentando cada vez más. Si vemos el caso de España actualmente, según el Consejo de la Juventud de España, el salario mensual promedio de los jóvenes, después de impuestos, es de 1.190 euros, lo que equivale a unos 2.090.000 wones. Sin embargo, se ha investigado que el alquiler mensual promedio
es de 1.176 euros, lo que equivale a unos 2.060.000 wones. Eso significa que el 98.7% del salario se va en la renta. De hecho, esto es prácticamente lo mismo que decirles que no vivan en lugares como Madrid o Barcelona. Hasta tal punto que la Unión de Bienestar Equitativo, que es una organización de bienestar social, incluso ha llegado a decir que la tasa de pobreza en Alemania está en su punto más alto de la historia. La Unión de Bienestar Equitativo, una organización de bienestar social, informó en su informe del 2 de junio que en 2025 13.3 millones de personas, es decir, el 16.1% de la población total, fueron clasificadas como pobres. La tasa de pobreza aumentó 0.6 puntos porcentuales en comparación con 2024, siendo la más alta desde que se comenzó a registrar. El informe explicó que, aunque la tasa de pobreza disminuyó entre 2020 y 2023, la tendencia se ha revertido. En particular, el aumento de los costos de vivienda, calefacción y facturas recurrentes se señala como la razón principal por la que la gente no pudo cubrir sus gastos de vida. Debido a que los costos de vivienda siguen aumentando, los grupos más afectados directamente se dividen en dos categorías principales. Primero, están los jóvenes que se preparan para independizarse y, por otro lado, los adultos mayores que dependen de ingresos fijos después de jubilarse. De hecho, no sería exagerado decir que el descontento de los jóvenes ha estado cambiando el panorama político de Europa en los últimos años. Esto se debe a que muchos jóvenes, aunque trabajan duro, no pueden conseguir una casa y tienen que gastar la mayor parte de su salario en la renta, por lo que han empezado a buscar las causas de la actual crisis de vivienda. En este proceso, los primeros en ser señalados fueron los inmigrantes. De hecho, en Alemania y los Países Bajos, en varios países como Suecia, Austria y España, durante los últimos años ha habido una afluencia considerable de inmigrantes y refugiados. A esto se sumó el gran movimiento de refugiados tras la guerra en Ucrania, lo que provocó un aumento repentino de la demanda de viviendas en algunas regiones. Por eso, muchos ciudadanos relacionan el aumento de la inmigración con la crisis de vivienda que experimentan, aunque el análisis de los expertos es un poco diferente. Esto se debe a que las causas del aumento de los precios de la vivienda en Europa varían considerablemente según el país. En algunos países, la expansión de la industria turística ha tenido un impacto decisivo, mientras que en otros, la causa principal es la escasez de oferta que se ha prolongado durante mucho tiempo. En otros países, la compra de bienes raíces por capital extranjero o las consecuencias de políticas de tasas de interés bajas también se analizan como causas principales. Por lo tanto, es difícil explicar la actual crisis de vivienda en Europa únicamente por el tema migratorio. Por supuesto, no se puede decir que el tema migratorio no haya tenido ningún impacto. Sin embargo, en el ámbito político, la situación está tomando un rumbo diferente. A medida que aumenta la inseguridad económica, las personas tienden a ver como causa del problema a los factores visibles, en lugar de analizar las causas complejas. Por esta razón, en algunos países, cada vez son más fuertes las voces que relacionan la escasez de viviendas, el aumento de los alquileres y la sobrecarga de los servicios públicos con el fracaso de las políticas migratorias. Este ambiente también está influyendo en los resultados electorales. Recientemente, en varias partes de Europa, los partidos que abogan fuertemente por restringir la inmigración y controlar las fronteras están recibiendo más apoyo que antes. Estos partidos están presentando la escasez de viviendas como un tema político central y enfatizan las políticas de prioridad para los ciudadanos del propio país. En particular, algunos jóvenes que no pueden encontrar vivienda están simpatizando con estos argumentos, lo que está ampliando gradualmente la base de apoyo de los partidos antimigrantes. Esto es precisamente lo que más preocupa actualmente a los políticos europeos, ya que el descontento originado por el problema de la vivienda está derivando en conflictos sociales y a su vez se está ampliando hacia enfrentamientos políticos. Al llegar la situación a este punto, los gobiernos de cada país ya no pueden quedarse de brazos cruzados. En particular, el gobierno de España considera que el problema de la vivienda se ha convertido en un asunto social que afecta directamente la vida de los jóvenes, por lo que ha decidido invertir grandes recursos financieros. El presidente Pedro Sánchez anunció un plan para invertir aproximadamente 7.000 millones de euros, que equivale a unos 10 billones de wones, durante los próximos 4 años, con el fin de ampliar la oferta de viviendas públicas y apoyar a los jóvenes en el alquiler y la compra de viviendas. El plan consiste en aumentar la construcción de nuevas viviendas, especialmente en las zonas donde la escasez de viviendas es grave, y reducir las barreras de acceso a la vivienda para las generaciones jóvenes. Sin embargo, en España se señala que estas medidas podrían tardar bastante tiempo en mostrar resultados reales. La vivienda pública no se puede suministrar de inmediato solo con planificarla, ya que debe pasar por procesos de adquisición de terrenos, permisos y construcción. Esta situación no es un problema exclusivo de España. A medida que la crisis de vivienda se extendió por toda Europa, la Unión Europea también intervino de manera inusual. Por primera vez en la historia, la Unión Europea anunció un plan de suministro de viviendas a nivel legal y paneuropeo. El punto clave es invertir 153.000 millones de euros, que equivalen a unos 269 billones de wones, para promover el suministro anual de 2.25 millones de nuevas viviendas. Si se incluyen diversos apoyos financieros y la inversión adicional, se espera que la escala total sea aún mayor. En particular,
también se presentó una política para reducir los complejos procedimientos administrativos que obstaculizan la construcción de viviendas y flexibilizar las regulaciones sobre subsidios estatales, de modo que los países miembros puedan participar más activamente en los proyectos de vivienda. De hecho, en principio, la política de vivienda es competencia de cada país miembro. Aún así, la razón por la que la Unión Europea ha tomado la iniciativa es porque considera que la actual crisis de la vivienda no es solo un problema del mercado inmobiliario, sino que está afectando al mercado laboral, el crecimiento económico, la integración social e incluso la estabilidad política. De hecho, el alto costo de la vivienda está retrasando la independencia de los jóvenes, fomentando la disminución de la tasa de natalidad, y las empresas incluso están teniendo dificultades para encontrar personal. Además, a medida que aumentan las quejas de los ciudadanos que atraviesan dificultades económicas, también crece la desconfianza hacia la clase política tradicional. Lo que más preocupa a la dirigencia después de esto es la repercusión política. A medida que se acumulan las quejas sobre los problemas de vivienda, es más probable que los partidos de extrema derecha, que promueven sentimientos antiinmigrantes o critican fuertemente el sistema existente, reciban más apoyo. De hecho, en varios países europeos, recientemente se ha observado una tendencia al alza en el apoyo a los partidos de derecha. En este contexto, la Unión Europea considera la expansión de la oferta de viviendas no solo como una política económica, sino también como una tarea para mantener la estabilidad social y el orden político, y está elevando su nivel de respuesta. Esto se refleja también en Estados Unidos.